Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios en los cuales vamos a tener que aplicar estas tres propiedades. El logaritmo de un producto se convierte en la suma del logaritmo. El logaritmo de un cociente o división se convierte en una resta del logaritmo. Y el logaritmo de una potencia se multiplica el exponente por el logaritmo. La propiedad 1 no la vamos a usar, esa que decíamos la base, el igual de afuera igual al de adentro, y el cambio de base tampoco. Nos vamos a concentrar en estas tres. Entonces, se pide expresar este logaritmo en una suma y resta, sin exponente. Entonces, uno puede hacerlo separando primero la división, después la multiplicación, pero lo que yo voy a enseñarle es a separar todo de una, sin escribir mucho. Solamente tenemos que darnos cuenta cuáles se están multiplicando, cuáles se están dividiendo. En este caso el 3, el x y el y se están multiplicando. Por estarse multiplicando se van a convertir en suma. O sea, me quedaría logaritmo de 3 más logaritmo de x más logaritmo de y. Y el z está dividiendo. Entonces cuando divide se resta. Entonces menos logaritmo de z. Y tenemos el resultado. En el ejercicio 78 lo mismo. Solo que aquí hay exponentes. Entonces cuando hay exponentes se van adelante multiplicando, pasan adelante multiplicando el resultado del logaritmo. Y tenemos multiplicaciones y divisiones. Entonces si lo hacemos de un solo paso, estos se sumarían porque es multiplicación. Logaritmo de 5 más logaritmo de m al cuadrado, pero este cuadrado va a pasar aquí adelante por la propiedad del exponente. Este está dividiendo, se resta, menos logaritmo de 3, y este también está dividiendo, menos logaritmo de n elevado a 4, que se va adelante. Entonces, estos dos valores que hay aquí, el 2 del exponente y el 4 del exponente, lo podemos hacer inmediatamente. ¿Ves? Si ustedes observan ahora la expresión de nuevo, ustedes dirían, esto se está multiplicando, se convierten en suma. Sería logaritmo de 5 más 2 logaritmo de m. Esto, como están dividiendo, se convierte en resta. Menos logaritmo de 3 menos 4 logaritmo de n, porque el exponente pasa adelante. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. Hacemos lo mismo con esto. Entonces, esto se convierte en suma, esto en resta, porque están dividiendo. Entonces sería logaritmo de 4 más 2 logaritmo de x más 3 logaritmo de y. Estos se convierten en resta porque están dividiendo. Menos logaritmo de 7 menos logaritmo de z y menos 4 logaritmo de w. Ejercicio número 80. Tenemos una multiplicación de potencias. Podemos darnos cuenta que esta es una potencia de exponente negativo. Esto que voy a hacer no es obligación, pero lo vamos a trabajar de esa manera para no enredarnos. Vamos a dejar siempre los exponentes positivos. Entonces, como este está negativo, lo llevamos hacia abajo. Entonces, esto sería lo mismo que logaritmo 3 a la cuarta, 2 al cuadrado, partido por 5 al cubo, por 10 elevado a 5. Entonces, de esa forma podemos continuar haciendo lo mismo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Entonces, ahora separamos. Sería, esto se convierte en suma y esto en resta. Y los exponentes pasan adelante. Entonces sería 4 logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 2 menos 3 logaritmo de 5 menos 5 logaritmo de 10. Ahora, este número que está acá, acuérdense que el logaritmo de 10 es 1. Entonces lo podemos dejar como 5 logaritmo de 10 o podemos reemplazarlo por 1. Y en tal caso entonces nos quedaría todo el resto tal cual. Menos 5. ¿No? Entonces, en este caso, hacemos lo mismo nuevamente. Se convierten en suma y en resta. Los exponentes se van adelante. Entonces sería 7 logaritmo de 5 más 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 3 más 8 logaritmo de 10, que ya sabemos que es 1, así que lo dejamos como 8, y menos logaritmo de 7.
porque esto es 8 logaritmo de 10, pero ya sabemos que el logaritmo de 10 vale 1, entonces no se escribe. Ejercicio 82 son expresiones algebraicas, pero es la misma propiedad. División se convierte en recta y los exponentes pasan adelante. Por lo tanto, esto sería 1/2 logaritmo de x menos 2/3 logaritmo de y. En este ejercicio nos conviene llevar estas raíces a potencias de exponente fraccionario. Entonces la podemos escribir así. Logaritmo de x elevado a 3/2 partido por y elevado a 3/4. Y ahí estamos igual que el anterior. Nuevamente separamos la división y los exponentes. Entonces, por ser división se resta. Y los exponentes se van adelante. Entonces 3/2 logaritmo de x menos 3/4 logaritmo de y. Estos ejercicios que estamos haciendo ahora aquí son como mecánicos, lateros incluso, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que practicar esto porque después vienen unas aplicaciones que ya las vamos a ver, en las cuales si uno no maneja estas propiedades se van a enredar mucho. Aquí tenemos otro donde vamos a tener que convertir las raíces a exponentes fraccionarios. Entonces nos queda logaritmo de x elevado a 1/2. Estos serían 2/3. Ese 5 se mantiene y la raíz cuarta al cubo sería z elevado a 3/4. Y ahora aplicamos las propiedades de las multiplicaciones y divisiones y los exponentes y nos quedaría. Estos se van a sumar, los de arriba. Entonces sería 1/2 logaritmo de x más 2/3 logaritmo de y. Y los que están dividiendo se restan. Menos logaritmo de 5 y menos 3/4 logaritmo de z. Ahora tenemos un logaritmo de una potencia de potencias, ¿ve? Porque todas estas potencias que están acá están elevadas a raíz cuarta, o sea, potencia de una potencia. Y acuérdense que nosotros sabemos que cuando teníamos potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Si teníamos eso, decíamos que era a elevado a m por n. Eso es potencia de una potencia, o raíz de una raíz, que para el caso es lo mismo. Entonces, además, tenemos este exponente negativo. Entonces este primero lo tiramos al denominador. Por lo tanto, esto quedaría así. Logaritmo de a cuadrado c 1/3 dividido por b elevado a 3/4 y todo eso elevado a la raíz cuarta, o sea, 1/4. Y aquí aparece potencia de una potencia, ¿ves? Entonces se multiplican eso. Nos quedaría logaritmo de a elevado a 2/4, o sea, 1/2, por c elevado a 1/12, partido por b, 3/4 por 1/4 son 3/16. Y ahora entonces separamos. Esto se suma, este se resta, entonces sería 1/2 logaritmo de a más 1/12 logaritmo de c menos 3/16 logaritmo de b. A ver, el mismo ejercicio anterior vamos a hacerlo sin trasladar este abajo. Yo busco que hagan eso para que no se desordene el procedimiento y al final lo terminen mecanizando. Pero obviamente hay alternativas. Y una alternativa es tomarlo este como un exponente cualquiera nomás. Entonces yo, si no lo traslado al denominador, me quedaría negativo. Entonces esto quedaría así. Y todo está en elevado a 1/4, ¿no es cierto? Entonces a elevado a 1/2. B es menos 3 partido en 16 y C es 1 partido en 12. O sea, ¿qué hice? Me salté el paso de escribir todo esto elevado a 1/4. Y como sabemos que después se multiplica 2 por 1/4, esos son 2/4, sea 1/2. 3/4 por 1/4 son 3/16 negativo. Y 1/3 por 1/4, 1/12. Y después entonces, como no lo tiramos hacia abajo, estaría multiplicándose. Y por estar multiplicándose, se convertiría en suma.
pero cuando pase el exponente adelante como es negativo, igual nos va a quedar negativo. Entonces, si aplicamos solo la propiedad de la multiplicación, suma de logaritmo, esto sería 1/2 logaritmo de a menos 3/16, en verdad es más, pero como el exponente es negativo, queda negativo, más por menos menos, logaritmo de b y más 1/12 logaritmo de c, que obviamente es la misma respuesta de como lo hicimos anteriormente. En el ejercicio 86 es similar a los anteriores, es un logaritmo en base pi de toda esta expresión. Y hay que escribirla como suma y resta, como ya se planteó en los ejercicios anteriores. Entonces vamos a ordenar. Este i negativo se va a ir al denominador, el z negativo de exponente negativo se va a ir al numerador. Y todo va a quedar elevado a un séptimo. Entonces esto va a quedar así. Logaritmo en base pi y escribimos la expresión 5x a la cuarta z, el z que sube, y al cubo pi elevado a 5. Y todo eso elevado a un séptimo. Y aplicamos potencia a una potencia. Se multiplican los exponentes. Entonces esto me queda logaritmo en base pi de 5 elevado a un séptimo, x elevado a 4 séptimos, z elevado a un séptimo, dividido por i elevado a 3 séptimos, pi elevado a 5 séptimos. Y ahí tenemos la expresión. Ahora aplicamos las propiedades, convertimos las multiplicaciones en suma, las divisiones en resta y los exponentes se nos van adelante del logaritmo. Y el resultado entonces sería un séptimo logaritmo en base pi de 5 más 4 séptimos logaritmo en base pi de x más un séptimo logaritmo en base pi de z menos 3 séptimos logaritmo en base pi de i y menos 5 séptimos logaritmo en base pi de pi, que es 1. Así que quedaría así nomás. Porque acuérdense, cuando la base y el número son iguales, pi, logaritmo en base pi de pi, uno se pregunta, pi elevado a ¿cuánto me da pi? 1. Entonces por 1. O sea, ahí por 1. Pero el 1 al final no se escribe. En este ejercicio tenemos que darnos cuenta que la base del logaritmo es 2 y también estas son potencias de 2. Entonces aquí podríamos trabajar estas potencias primero y después llegar al resultado. O aplicar las propiedades y llegar al resultado después, da lo mismo. Veámoslo de las dos maneras para que vean la diferencia. Vamos a trabajar las potencias. Supongamos que nos dimos cuenta que son potencias en base 2. Entonces uno dice que esto es logaritmo en base 2 de. Esto es 2 al cuadrado, o sea, 2 elevado a 2 tercios. El 8 es 2 elevado a 3. Abajo tenemos 2 elevado a 5. Y el 512 es 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 medio, porque era raíz cuadrada. Entonces aquí podemos aplicar las propiedades de las potencias. Se suman, se restan los exponentes, ¿verdad? O aplicamos las propiedades de los logaritmos. Mezclemos. Hagamos el logaritmo aquí porque voy a tener que multiplicar, sumar, dividir. Mejor aplico el logaritmo y entonces sería 2 tercios logaritmo en base 2 de 2. Lo voy a escribir el primero. Pero ya sabemos que el logaritmo en base 2 de 2 vale 1. Entonces esto en verdad me queda solamente 2 tercios. Y entonces aquí me queda más 3 logaritmo en base 2 de 2, que tampoco se escribe, menos 5 logaritmo en base 2 de 2, que tampoco se escribe, y con este último lo voy a hacer formal. Entonces sería menos 9 medios logaritmo en base 2 de 2. Y eso es lo que venimos diciendo, que cuando el logaritmo tiene una base que iguala al número, ese resultado va a ser siempre 1. Y eso ocurre con este, con este, con este, con todos. Por lo tanto, por eso es que no lleva ninguno lleva el logaritmo. O sea, esto no hay para qué escribirlo. Desaparece. Entonces me quedó una suma de fracciones. Entonces tengo 2 tercios, 3 menos 5, eso es menos 2, menos 9 medios.
Entonces sacamos el mínimo común, 6. 3 en 6, 2. Por 2, 4. Este está dividido en 1. 6 por 2, 12. Y 2 en 6, 3 por 9, 27. 39. 39 menos 4, 35. Menos 35 partido en 6 sería el resultado. Aquí tenemos uno similar. Son potencias en base 3. Entonces lo podemos escribir como logaritmo en base 3 de, y ahora llevamos a potencia. Esto es 3 elevado a un cuarto. Esto es 3 al cubo. Este es 3 al cuadrado, pero ese cuadrado se multiplica con el otro cuadrado. 3 al cuadrado, 2 por 2, 4. O sea, sería 3 elevado a 4. Por 3 elevado a menos 4. Ahí. Ahora separamos. Sería un cuarto logaritmo en base 3 de 3 más 3 logaritmo en base 3 de 3 menos 4 logaritmo en base 3 de 3 más 4, porque es menos más 4 logaritmo en base 3 de 3. Se eliminan los 4 y sumamos un cuarto más 3. 4 por 3, 12 más 1, 13 cuartos.